Y al terminar este 2019, nuestro calendario gregoriano nos dice que estamos en el año 2019. Pero a nivel judío, con el calendario lunar, el que Dios colocó al pueblo judío, estamos en el año 5780. ¿Sabía eso? Estamos en el 5780, el cual comenzó el 29 de septiembre de este mismo año. Y voy a invitarlo para que usted vaya a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. ¿Ya están todos allí? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, como dice en su Biblia, en la Reina Valera, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Volvámoslo a decir. Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y, ¿cuál es la última? Establezca. Establecer. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces acá, hermanos, que por algunos años Dios ha estado trabajando con la iglesia y nos ha estado perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, pero en este último año, en el que viene, en el 2020, Dios me habló de que la iglesia ahora entra en el proceso de establecimiento, o sea, de establecerse. Como dice allí, fortalezca y establezca. Entonces, el 2020 será un tiempo para establecerse de una vez en su iglesia. La palabra establecer significa estar parado, seguro, estar listo, estar preparado. Le hago una pregunta. ¿Usted está listo y preparado para recibir a Cristo en las nubes? ¿Estamos preparados, iglesia? ¿Estamos preparados realmente? Entonces Dios lo que va a hacer es que nos va a preparar. Y mejor dicho, Él dice que tenemos que estar ya preparados para no solo su venida, sino para hacer el trabajo que Él ha decidido hacer para ese último tiempo. Entonces, Dios nos perfeccionó, nos afirmó, nos fortaleció y ahora entra el proceso de establecimiento, de establecerse. Hice un pequeño resumen de lo que Dios había estado hablando todo este año a la iglesia. Y pude observar que Dios nos habló sobre el amor, sobre la salvación, sobre la consagración a Él. También nos habló sobre la intimidad con Él y su palabra, sobre la cobertura espiritual. También nos habló del fundamento de la fe, de caminar en la verdad de Él todo este 2020, ser luz en toda nuestra manera de vivir. Nos habló del carácter, de la identidad y también la consagración y la relación personal a Él. Y por último, la comunión entre los hermanos. Todo con un propósito. Y ese propósito es establecernos definitivamente en la tierra en el que Él nos ha puesto para preparar a su iglesia y presentársela limpia, pura y santa en el momento en que Jesús viene en las nubes
para el arrebatamiento de la iglesia. Ese entonces va a ser el propósito que Dios va a tener en este 2020 con nosotros. El 2020 entonces es un año en el que Dios dejará lista y preparada su iglesia para el arrebatamiento de ella. ¿Cuándo? No sé cuándo sea el arrebatamiento, pero dice que en cualquier momento puede ser el arrebatamiento de su iglesia. Y por eso saqué un eslogan para este próximo año y vamos a estar viéndolo y dice así: es tiempo de entrar a la tierra prometida. Dígale a su hermano, hermano, ¿vas a entrar a la tierra prometida? Dígale a su hermano, ¿vas a entrar a la tierra prometida? Porque si bien no estamos esperando una tierra física, estamos esperando una celestial que Dios tiene preparada para los que en Él han creído. Entonces, ¿cuántos quieren entrar en esa tierra prometida el próximo año? Ok, para ello entonces vamos a ir a Josué capítulo 1 y vamos a ver cómo es que Dios ha preparado y está alistando para ser establecidos en esa tierra en la cual hoy Él nos está invitando a entrar. Vaya a Josué capítulo 1 en el versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Josué 1, versículo 1 al 3. Por eso he titulado, por lo menos el tema de hoy, lo he titulado Pasando el Jordán. Pasando el Jordán. El versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ¿qué le pasó? Ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vemos aquí entonces cómo Israel recibe de parte de Dios la orden de entrar a la tierra prometida. Ellos llevan aproximadamente 40 años en el desierto desde que salieron de Egipto. Pero ahora están frente al río Jordán y les han pasado muchas cosas en el desierto. ¿Recuerdan qué era lo que más le impactaba a Dios del pueblo de Israel en el desierto? ¿Recuerdan qué era? ¿Qué era? ¿Cómo eran ellos? Rebeldes, duros de cerviz, duros de corazón, aún viendo los milagros de Dios, viendo cómo Dios los sostenía mañana, tarde y noche, les colocaba una nube para que no tuvieran calor y en la noche les colocaba un torbellino de fuego para que ellos no tuvieran frío en la noche, alejar a las fieras de allí también, y nada les hacía daño, tanto que ni su vestido se envejecía, ni las sandalias de sus pies se dañaban. 40 años, pero ellos tuvieron que vivir ese proceso con un propósito. ¿Qué hizo Dios allí? Los estaba preparando, los estaba fortaleciendo, los estaba también direccionando para poder establecerlos en la tierra prometida. Así que, hermano, cuando usted viene al Señor por primera vez, realmente usted no entra de una vez a la tierra prometida. Usted tiene que prepararlo el Señor, fortalecerlo para poder luego establecerlo en esa tierra prometida que Dios le ha dicho que nos dará.
Allí el pueblo entonces encontró su propósito y entra en acción ante el llamado de Dios, porque Dios los llama y le dice, ahora vamos a entrar entonces a esa tierra prometida. El pueblo entonces estaba preparado, pero también deberán despojar en esa tierra prometida a quienes. Cuando ellos lleguen allá a la tierra de Canaán, ¿qué van a encontrar? Otras personas, enemigos, pueblos, jebuseos, geteos, todos estos cananeos que vivían en esa tierra, pero Dios mismo les dice que ellos van a entrar a tomar esa tierra prometida donde fluye ¿qué? Leche y miel. Entonces, sígame con mucho cuidado. Para poder ellos entrar a la tierra prometida, ahora primero necesitan atravesar el río Jordán. El río Jordán es bastante amplio, ancho, en ese espacio cerca a Jericó, donde Dios iba a hacer ese gran milagro allí. Pero quiero que vaya a Deuteronomio 34, ahí una hojita antes de Josué, Deuteronomio 34, en el versículo 7 al 12, y miremos cómo Dios también había preparado de antemano a este Josué para que hiciera para que tomara las riendas del trabajo que había hecho Moisés. El versículo 7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió ¿qué? Su vigor. Y llorando los hijos de Israel a Moisés y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dice el versículo 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces vemos acá que Moisés muere a la edad de los 120 años, pero no puede entrar a la tierra prometida. Y no entra, ¿por qué fue? ¿Recuerdan por qué es que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque no glorificó al Señor, ¿verdad? No lo glorificó en la peña. ¿Y por qué fue Dios tan drástico con él? ¿Quién mantenía en la presencia de Dios? Por eso al que más tiene, más se le demanda. Y nosotros, hermanos, tenemos un conocimiento muy bueno de lo que es Dios. Conocemos su historia, conocemos su manera en que Él trabaja, la manera en que Él dice que hagamos las cosas. Aparte de ello, entendemos muchas cosas y sobre todo este año aprendíamos sobre lo que es la cobertura, lo que es la intimidad con Dios, lo que es también la salvación. Y todo esto nos hace también a nosotros más exigidos por Dios, pero también dispuestos a entrar a esa tierra prometida. Si ustedes bien recuerdan, Moisés, por orden de Dios, fue el que dirigió a Israel para que saliera ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Así que Egipto, ¿qué representaba? El mundo, el pecado. ¿Y cuántos de aquí hemos sido libertados por el Señor de ese mundo? Todos, ¿verdad? Así el pueblo de Israel también en Génesis vemos cómo Dios, a pesar de que el hombre le falló, Dios hizo una promesa.
prometió un Salvador. Y les digo esto porque Moisés está contando toda la historia desde Génesis hasta Deuteronomio. En Génesis entonces Dios promete por medio de Moisés, allí contando la historia, un Salvador. Pero en Éxodo Dios ya no se presenta como Salvador, sino que se presenta como el libertador. Entonces en Génesis hay salvación, que es Génesis 3:15. En Éxodo hay liberación, o sea, cuando sale Israel de Egipto, del pecado. En Levítico, Dios les enseña su santidad como sumo sacerdote. En Números, Dios se da a conocer por su fidelidad. Y en Deuteronomio, Dios se presenta y enseña la ley y sus estatutos al pueblo de Israel. Así el pueblo de Israel entonces está listo para entrar a la tierra prometida. Así nosotros, hermanos, Dios nos ha sacado del mundo y nos ha traído a la luz, a su Hijo, y nos ha dado ¿qué? Salvación. Pero no solamente nos da salvación, sino que lo que Dios ha estado con nosotros haciendo es preparándonos, fortaleciéndonos para poder entonces afirmarnos y así poder entrar y establecernos como hijos de Dios, como iglesia en el lugar donde Él nos ha puesto. Pero Dios advierte que para poder conquistar esa tierra prometida, antes de pasar ese Jordán, la iglesia necesita entender algo. Si usted va ahí a Josué, en el mismo capítulo 1, recordará que Josué fue el hombre que junto con Caleb fueron a visitar, a espiar la tierra prometida, Canaán. O sea, Josué conocía esa tierra, pero fue uno de solo 2 sobre 12 que realmente, ¿cómo hablaron de la tierra? Que cómo era la tierra prometida. Que era buena, que era tierra donde fluía la leche y la miel. Y habló bien de la tierra. Pero los otros 10 espías que habían enviado por Moisés a la tierra prometida, ¿qué dijeron? Que esa tierra devoraba a sus moradores y que ellos eran como ¿qué? Como langostas en medio de ellos. Sin embargo, Josué fue uno de aquellos, junto con Caleb, que hablaron al contrario bien de la tierra que Dios les había prometido. Hijo de Nun. Y Josué, el nombre Josué significa el Salvador. Interesante, ¿verdad? También se pronunciaba Osea u Oseas y se escribe en hebreo Yeshua, Jehová salva o Jehová el Salvador. Eso significaba su nombre. Era un hombre con entrenamiento, con experiencia, con inteligencia, sabiduría, demostró destreza y estrategia militar. Era un hombre que había sido preparado por Dios y siempre estuvo al lado de Moisés para tomar ahora el liderazgo para entrar a la tierra prometida. Así, el pueblo estaba listo entonces para pasar el Jordán. ¿Y sabe qué significa Jordán? Jordán significa, en hebreo es Jardén. En hebreo se escribe Jardén con Y de yuca, Jardén. Y significa descender, el que desciende. Entonces me parece muy interesante porque aquí vemos varias cosas. El Jordán es un río muy nombrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es un río que nace en el mar de Galilea
y desciende al mar Muerto. El mar Muerto está más o menos a 230 metros bajo el nivel del mar. Y este río, el Jordán, sale del mar de Galilea y desciende. Por lo tanto, es un río que en parte grande de su caudal tiene mucha fuerza allí. Y ese río, en el momento en que ellos van a pasar, están en el tiempo de primavera, finalizando la primavera. Por lo tanto, el río se inundaba y estaba muy ancho, y las orillas del río se salían de su cauce. Por lo tanto, pasar ese río en ese tiempo a pie sería imposible. Entonces aquí vemos cómo Dios prepara todo, y en Josué capítulo 1, versículo 5, Dios hace 3 o 4 advertencias al pueblo para poder pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida. En el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuviste con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, lo primero que Dios le promete a Josué es que ¿por cuánto tiempo va a estar con él? Siempre. Y así Dios habla a la iglesia hoy para establecerla, y te dice: no te desampararé, no te dejaré, siempre estaré contigo. Además de esto, en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En este versículo entonces Dios habla de ser esforzados y ser valientes para ser buenos administradores de lo que Dios les va a entregar a ellos en la tierra prometida. Entonces miramos cómo Dios no los lanza ya a que se defiendan como puedan, sino que Dios está advirtiéndoles qué son las cosas que deben hacer para entrar en esa tierra prometida. Entonces, vuelvo y pregunto: ¿cuántos de aquí quieren entrar a esa tierra prometida donde Dios los va a establecer de una vez? Y en esa tierra hay ¿qué? Leche y miel. O sea, ¿qué va a haber? Abundancia. Va a haber prosperidad. Dios va a bendecir la iglesia. Va a ser la última prosperidad de la iglesia. Porque la iglesia va a ser muy, muy bendecida, porque va a ser el tiempo más se va a llevar la palabra. Muchas personas el próximo año llegarán a los pies de Cristo. Llegarán porque Dios empieza a colocar el querer como el hacer para todos aquellos que han de ser salvos. Sin embargo, mire el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé qué, valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y mire cómo dice ahí, ¿cuál es la advertencia? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero. Se les enseñó en la ley. Ahora mire el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Harás prosperar tu camino. ¿Y cómo le saldrán las cosas? Así de sencillo es con Dios. Él no cambia. Y Él nos quiere a la iglesia prosperar y bendecir, pero hay una condición, o hay varias mejor. Una de ellas es: no te apartes de este libro ni de día ni de noche, sino que meditarás en él. Pero no queda ahí todo. Mira el versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces lo ha dicho ya? 3 veces.
¿Por qué sabe Dios que pasará? Porque van a venir cosas que van a desviarle en el camino. Y Dios no quiere que en el 2020 nos desviemos, sino que hagamos lo que Él dice que quiere que hagamos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, Dios habla de una constancia y una perseverancia en la confianza en Él. Y mira el versículo 13 al 15. Acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado ¿qué? Reposo, paz, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ¿qué? Ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado ¿qué? Reposo, descanso, paz a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Yo no sé si usted quiere tomar esta palabra para su vida, pero yo creo que Dios está hablando a varias áreas. Porque Dios promete que Él nos quiere bendecir, pero también exige que para que eso suceda, no podemos apartarnos del mensaje que Él tiene diariamente para nuestras vidas. Y además, no sé si ustedes recuerdan la reunión de la semana pasada. ¿Cuál fue el tema? No voy a decir. El reposo de Dios. Porque tenemos que entrar en reposo a la tierra prometida, en descanso, en confianza. Y aunque tengamos que allí abrirnos camino por en medio del río Jordán, porque ellos tienen que entrar al río Jordán, ellos deben pasar en reposo, en confianza. No puedes tener preocupación. Tienes que sentirte seguro. Para ello entonces, vamos a ver cómo va a ser el paso de ese Jordán. Vaya al capítulo 3 de Josué. Y miremos el título allí, el paso del Jordán. Y miremos unos detalles importantes en el momento en que el Señor nos va a invitar a pasar ese río Jordán. Por eso di esa reunión hoy, esta enseñanza, porque ya la próxima semana estaremos ya pasando el Jordán. Y dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 1 al 5, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Qué hicieron antes de pasarlo? Y hablábamos la semana pasada del reposo. ¿Y qué es el reposo? ¿Descansar en quién? En Dios. Dios reposó de la creación y descansó en quién. ¿Quién es el reposo? Jesús. Jesús es el reposo. Por eso Él podía sanar personas en el día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. Y en ese reposo es que nosotros debemos descansar. Entonces dice acá, el versículo 2, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Eran más de 1,5 millones de personas allí. Se demoraron 3 días para recorrer el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis
en pos de ella. ¿Quién iba a ir adelante de ellos? El arca. ¿Recuerdan el arca? El arca iba a ir delante de ellos. El pueblo tenía que estar muy pendiente del arca y lo que pasaba con ella y los sacerdotes que la iban a cargar. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, al arca. Dime. Corazón. ¿Qué? Le levantado el dedo. Bueno. Y el versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la orden? Santifíquense. ¿Qué es santificarse? Apártense para Él. Apártense para Dios. Y la iglesia está hoy el Señor diciéndole, iglesia, apártate ya. Apártate del mundo. Apártate de las cosas del mundo. Apártate de la mentira del mundo. Porque quiero que sean santificados para poder que el Señor vaya delante de ustedes. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué va a hacer Dios en el 2020? Maravillas entre ¿quiénes? Entre nosotros. Pero es por fe. ¿Recuerdan? El problema de Israel, ¿cuál era? La incredulidad. Aunque caminaban con Dios, aunque veían las maravillas de Dios, no podían creerlo. Pero hoy el Señor te dice, iglesia, prepárate, porque el 2020 vas a ver mis maravillas. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios en el 2020 en su vida? ¿Saben? Dios se las va a mostrar, así usted no las crea. Porque Él está pensando en su iglesia. No en 4, no en 5 peluditos, sino en toda su iglesia. Porque Él va a mover a su iglesia del lugar de donde están. Es tiempo de moverse. El pueblo se levantó, dice acá. Entonces, aquí vemos cómo la segunda condición antes de entrar a la tierra prometida y establecerse allí es entrar en reposo. Pero apartarse y santificarse para Dios también es algo que Dios exige para discernir el campo, el terreno donde vamos a estar y donde nos va a llevar. Entonces Dios, hermanos, se va a mover mucho en el 2020. Van a haber cambios en muchas cosas, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la iglesia como tal. Dios va a empezar a movernos, porque Dios va a mover a su iglesia por última vez. Ahora vaya al versículo 8 al 13. Es del mismo capítulo 3, versículo 8 al 13. Tú pues mandarás a los sacerdotes, le está diciendo Dios a Josué, que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, ¿quiénes iban a cargar el arca? Los sacerdotes. Y dice que entrarán al agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergaseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Qué va a pasar por en medio del Jordán primero? El arca.
¿Quién está cargando el arca? Los sacerdotes. Ok, ahora llevémoslo a la iglesia. ¿Qué está diciéndole Dios a la iglesia para este 2020? Nosotros no sabemos qué va a acontecer. No conocemos los tiempos que van a suceder. Pero Dios dice, tranquilo, confía en mí. Yo iré delante de vosotros. Y ustedes como mis sacerdotes llevarán el arca. ¿Y el arca a quién representa? A Cristo Jesús. ¿Y qué había dentro del arca? Estaban los mandamientos, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. El maná representaba la vida, el árbol, la vara de Aarón representaba el camino y las leyes, las tablas de la ley representaban ¿qué? La verdad. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué estaban llevando los sacerdotes adelante de ellos? A Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que la iglesia ahora entre al nuevo modelo, a la nueva manera, al cambio, a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros? ¿Quién tiene que ir delante? Jesús. Él es el que va a ir delante. Y por eso Él nos dice que tengamos ¿qué? Confianza. Él está con nosotros, no nos desamparará, no nos dejará. Y Él estará atento a todo lo que vaya a suceder con nosotros. Dice entonces acá que el versículo, vamos en el 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué va a pasar? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Tal vez para nosotros sea solamente una lectura, pero si yo lo vivo en ese momento, debe haber sido un espectáculo impresionante, no nuevo para ellos. No nuevo. Ellos ya lo habían visto. El arca contenía la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, que representa también a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y es Dios quien les está diciendo que habéis delante de ellos. Por eso dice que deben cargar el arca. Pero el arca no la cargaba todo el pueblo, sino que ¿quiénes la cargaban? ¿Y qué ha dicho Dios de nosotros? De la iglesia. ¿Qué somos la iglesia? Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, piedras vivas, pueblo escogido por Dios. Pero, ¿cómo hacen para que ellos puedan cargar el arca? ¿Qué tiene que haber entre los sacerdotes para poder cargar el arca? Están apartados, santificados. Y yo diría que los sacerdotes, como para que le demos una figura de esto acá a nivel de la iglesia, son los ancianos. Pero los sacerdotes tenían que andar de acuerdo. Tenían que ponerse de acuerdo para poderla cargar, porque no podían alar uno para allá y el otro para allá, sino que todos iban ¿qué? En una misma dirección. ¿Qué había entonces? Unidad. Es necesario entonces que los sacerdotes tengamos ¿qué? Unidad. Que tengamos ¿cuántos pensamientos? Un solo pensamiento para poder llevar la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, para que el pensamiento de Dios, el escudo de Él vaya delante de nosotros. Entonces lo segundo que está llamando Dios a la iglesia es que tenemos que estar pensando ¿cómo? En unidad, con un solo enfoque, en una sola dirección.
Y esto para que usted empiece a repasar en la casa, porque aquí pues no hay tiempo para explicarles todo eso. Pero si usted va al versículo 17, 14 al 17, mire lo que sucedió. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó? Se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar del Arabá, o sea, al mar salado, o sea, al mar muerto, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección ¿a qué? A la ciudad de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó ¿en qué manera? En seco. ¿Saben, hermanos? Es tiempo de partir como pueblo de Dios. La iglesia en el mundo se va a mover en el 2020 impresionantemente. Pero el moverse como iglesia nos incluye que debemos ir en una sola dirección, poniéndonos de acuerdo con el pensamiento de ¿quién? De Él, no el nuestro. Y aparte de ello, iban en una dirección. ¿Hacia dónde se dirigía el pueblo? Cuando pasaron el Jordán, ¿a dónde iban? A Jericó. Entraban a la tierra prometida, claro, estaba del otro lado del río. Pero la primera ciudad que se iban a encontrar era ¿qué? Jericó. Y Jericó, hermanos, significa ciudad de la luna. Así se define. Jericó, ciudad de la luna. ¿Y qué había en Jericó? ¿Recuerdan? ¿Jericó era buena o mala? ¿En Jericó se adoraba a Dios o no? ¿Era una tierra qué? Totalmente idólatra. Y estaba cerrada con unas murallas que medían 6 metros de gruesas. Pero antes de llegar allá y suceder lo que vamos a ver más adelante, qué pasó con Jericó, que ya todos saben, tenían que pasar primero el río Jordán. Y en esto quiero hacer énfasis, porque cuando los sacerdotes colocaban su pie en las aguas del Jordán, ¿qué pasaba? Se abrió el agua, ¿cierto? Se separaron las aguas. Y ellos entraron y se hicieron a la mitad del río hasta que todo el pueblo pasara. Ellos no iban a descansar, no podían pararse o mejor retirarse ni sentarse, sino que todo el tiempo tenían que estar ¿cómo? De pie, sosteniendo el arca. Y esto me habla, hermanos, de que una de las especiales cosas que Dios quiere para este 2020, para esta iglesia también, es la oración de intercesión constante. No podemos desmayar. Vamos a estar levantándonos muy tempranito, 5 de la mañana aquí a orar. ¿Para qué? A los que quieran venir, para que estemos orando, pero los que puedan hacerlo en casa, háganlo en casa, porque esto necesita del 2020 de nosotros, que los sacerdotes ¿cómo estemos? Parados, despiertos, para ver esas maravillas que Dios quiere hacer. Entonces depende de nosotros si lo vamos a hacer. Pero hay algo más. Colocar los pies en el río Jordán de los sacerdotes sosteniendo el arca representa como los hijos de Dios, que también somos ahora nosotros, real sacerdocio, nación santa, ponemos nuestra vida,
nuestro caminar diario en la palabra de Dios, porque las aguas que representan la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Vaya a Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro. Juan capítulo 4, perdón. Estaba en otra parte. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el agua en el Jordán representan dos cosas. Primero, el agua representa ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando abrimos el Jordán, cuando Dios abre el Jordán, es porque nos quiere introducir dentro de su palabra. Dios, los sacerdotes estaban allí con el arca y empezaron a entrar al agua, al río, y se mojaron sus pies. Se introdujeron dentro del agua. Aquí habla de que la iglesia, para poder pasar el Jordán, necesita introducirse, meterse ¿en dónde? En la palabra de Dios, porque en ella está la sabiduría que tenía también Josué para entrar ¿dónde? A la tierra prometida y utilizar las estrategias adecuadas para él poder vencer cada guerra que iba a tener y cada batalla que iba a tener. También debemos entonces nosotros inundarnos cada cuanto de la palabra. Y Dios sigue mostrando que la única manera en que lo podemos lograr. ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres reposo en tu vida? ¿Quieres años de prosperidad en tu vida? ¿Quieres descanso para tu alma? Tienes que introducirte en la palabra. Es Dios nuestro escudo, nuestra fortaleza, claro, porque Él es el que pelea por nosotros. Entonces, cuando nos introducimos en la palabra, empezamos a ver cómo es que Dios lo va a hacer. Vaya al Salmo 115, versículo 9. Salmo 115, versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová, porque Él es el que te ayuda y es tu escudo. Entonces necesitamos entender esto. Tú puedes ser médico, ingeniero, agrónomo, tecnólogo, técnico. Tú puedes hacer tu trabajo, puedes ser administrador, puedes ser ama de casa, pero Dios te dice, si yo soy tu escudo y tú confías en mí, mi ayuda estará contigo. Porque cuando no tenemos la ayuda de parte de Dios, cuando no tenemos y lo hacemos con nuestras fuerzas, ¿qué pasa con nuestras fuerzas? Se agotan y te cansas. Y llega el fin de semana y estás cansado, no siquiera quieres ir a la iglesia porque consideras que el único día de descanso es el domingo y que el único día que puedes dormir hasta tarde. Y entonces tu mente te engaña. Y sientes que no tienes que ir, que no tienes que congregarte, que no tienes que alabar al Señor porque no lo necesitas. Y es cuando dice que nos cansamos y nos fatigamos. Por eso Él dice que recuerden que Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Ahora vaya también al Salmo 91. El Salmo 91 en el versículo 7 al 16.
Porque cuando en Él descansamos, cuando Él es nuestro escudo, cuando Él es nuestra fortaleza verdaderamente, en todo lo que usted emprenda, en todo, Dios entonces dirá y hará esto. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué va a pasar? No llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué? Por habitación. No te sobrevendrá ¿qué? Mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles ¿qué? Mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, ¿y qué va a pasar? Y yo le responderé. Con él estaré yo en ¿dónde? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está prometiendo para los que somos esforzados y valientes. Y en Josué capítulo 4, vaya, Josué capítulo 4, versículo 15 al 24. Ya los hijos de Israel pasando el Jordán, ya ellos viendo la maravilla que habían visto. El versículo 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y dice el versículo 20: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar ¿qué? Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra ¿qué? Conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. Hermanos, el Mar Rojo era un obstáculo grandísimo que el pueblo de Israel tenía para poder entrar ¿a dónde? En el Mar Rojo. Ellos están en Egipto, salen de Egipto, pero se encuentran en el primer obstáculo, que es el Mar Rojo. ¿Y quién los perseguía? El faraón, ¿verdad? Y el ejército del faraón. ¿Y qué representaba Egipto? El pecado, el mundo, la corrupción. Pero cuando ellos pasan el Mar Rojo, escuche esto, cuando ellos pasan el Mar Rojo, pasan perfectamente. El mar, ¿qué hizo? Se cerró. ¿Y quiénes cayeron allí? Todos sus enemigos, ¿verdad?
todo lo que representaban sus enemigos murieron allí. Pero ¿qué dejó atrás Israel? El pecado. ¿Y por qué Dios volvió a cerrar el Mar Rojo? ¿Para qué lo cierra? Para que no puedan, ¿qué? Volver allá. Lo primero que hace Dios contigo y conmigo cuando nos llamó es sacarnos del Egipto donde estábamos, ¿qué? Esclavos del pecado. Y Él cierra el mar nuevamente para que nosotros no podamos, ¿qué? Volver allá. Y hoy el Señor se está diciendo, es tiempo de que tomes una decisión. Ya no puedes volver atrás. Ya no eres de Egipto. Ya no eres del mundo. Ahora eres pueblo escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, apartado para Dios. Ya el pecado no se enseñoreará de ¿qué? No se enseñoreará de ti. Pero ahora Israel está entre el Mar Rojo y el río Jordán. Y están en un desierto. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que estar en el desierto? 40 años. ¿Eran libres? Sí. ¿Fueron libertados? Sí. Nosotros, hermanos, como iglesia, ¿fuimos salvados? Sí. Pero muchos de nosotros estuvieron mucho tiempo en el desierto. ¿Para hacer qué? Perfeccionados. ¿Qué más? Fortalecidos. ¿Y cuál era la otra? Afirmados. Para hacer ahora, después del Jordán, ¿qué? Establecidos. Entonces, hasta ahora, Dios nos va a establecer. Pero para ello, Dios tiene que abrir, ¿qué? El Jordán. Ahora ellos pasan el Jordán. ¿Qué fue lo que vivieron los israelitas en el desierto 40 años? ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Vieron la mano de Dios? ¿La protección de Dios? ¿La provisión de Dios? Ok, tuvieron la cobertura porque tuvieron provisión, protección, justicia y también gloria. Porque cuando ellos pasaron a la tierra prometida, ¿sabe qué pasaba con los reyes de esa tierra? Temblaban porque habían llegado los hijos de Israel y el Dios de Israel les había abierto ¿qué? El Mar Rojo y ahora el río Jordán. Y estos pueblos que habían en la tierra prometida, Canaán, temblaban de miedo a los israelitas. Pero ¿qué era lo que más también tenían los israelitas en esos 40 años entre el Mar Rojo y el río Jordán? ¿Cómo se portaron? ¿Qué vivieron? ¿Fueron qué? Rebeldes, incrédulos, juzgaban. ¿Cómo trataron a Moisés, el siervo del Señor? ¿Cuántas veces le decían era mejor que hubiéramos muerto ¿dónde? En Egipto, por lo menos teníamos el ataúd y donde quedarnos. Y todo ese tiempo, esas disensiones, esos pleitos, ¿qué más le podemos llamar a eso? ¿Qué más se pudo haber presentado ahí? Contiendas. ¿Qué más? Murmuraciones, divisiones. También Dios les está diciendo, ahora ustedes están entrando a la tierra prometida, el río Jordán se abrió, pero cuando ustedes pasaron, ¿qué pasó con el río Jordán? Se cerró, para que ellos tampoco volvieran, ¿qué? Atrás, pero ya no por salvación, sino por ¿qué? ¿Qué les está diciendo el Señor? Ya es tiempo también de cortar con ¿qué?
con el pecado. Ya es tiempo de que cambien su manera de pensar. Ya es tiempo de que para poder ser establecidos y disfrutar la bendición de Dios, la tierra prometida, es tiempo de que dejen atrás tanta murmuración, tanto juzgamiento, tanta contradicción, tanta disensión, tantos celos, tantas cosas que no son de Dios. Porque queremos la bendición de Dios, pero la queremos siendo como somos. Y Dios está diciendo hoy, ya iglesia, es tiempo de cerrar el Jordán. Es tiempo de dejar atrás también todas esas cosas. ¿Cómo? Ellos se gastaron 40 años para entenderlo. Pero cuando el pueblo entró a la tierra prometida, ¿qué dijeron? Lo que les dijo Josué, ¿qué hizo el pueblo? Y el pueblo dijo, haremos todo lo que tú nos dices, porque sabemos que Jehová, Dios, está contigo. ¿Ustedes, iglesia, creen que el Señor está con esta iglesia? ¿Que está con nosotros? Entonces la invitación es, caminemos a este nuevo Jordán, a esta nueva tierra prometida, a dejar ese Jordán atrás, porque el Señor ya dejó el Jordán, ya lo volvió a cerrar y te está diciendo, no vuelvas atrás, ya no más. Tenemos la oportunidad de tener un hogar feliz, tenemos la oportunidad de tener una pareja feliz, tenemos la oportunidad de tener unos hijos felices. ¿Por qué nos vamos a complicar viendo el pasado? Por favor, que el 2020 realmente sea un año para decir, todo es nuevo. Mi forma de pensar sea nueva. Me voy a renovar de mi nueva manera de pensar a la manera de Dios. Y voy a hacer ese año las cosas a la manera de Dios, ya no pensando en el pasado, ya no más. Porque ¿qué le prometió Dios a Josué? Si esto hicieres, si te esfuerzas y eres valiente, todo lo que emprendas, ¿qué? Prosperará. Y todas las cosas te saldrán como bien. Realmente, yo creo que todos queremos que las cosas en el 2020 nos salgan como bien. Pero Dios nos recuerda para que no volvamos atrás. Porque tal vez te ahogues. Esa es la advertencia. Tal vez quieras seguir siendo el mismo, pero ¿sabes qué va a pasar? Te vas a ahogar. Porque vas a querer volver al río Jordán y te vas a ahogar. Y tal vez no vas a salir adelante. Dios nos está cerrando las puertas de atrás, las que venían nuestros enemigos a atacarnos. Y ahora podemos tener la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. Entonces dejemos atrás lo de este año. Borrón y cuenta nueva. Pero de lo malo, de lo negativo, de lo que no es de Dios, de lo que tú y yo sabemos que no está bien en mi vida. Lo que se logró, lo que no se logró, es tiempo de comenzar una nueva vida. Es tiempo de estar unidos a Dios, enfocados y sirviendo al Señor en beneficio de su iglesia. La razón de la provisión de Dios de ese 2020 es para que siembres e inviertas en el reino de Dios, porque muchas almas van a llegar. Muchas almas. Es tiempo de que pases entonces tu Jordán. Tal vez ya pasaste el Mar Rojo. Ahora necesitas pasar tu propio Jordán. Y es hoy esa invitación el que el Señor nos hace para que lo hagamos a la manera de Él, con el arca delante. Por eso Él le decía muchas veces, se lo dijo a Abraham, Abraham, no temas. ¿Yo soy qué? Tu escudo.
tu fortaleza. Yo soy tu pronto auxilio, tu socorro. No temas. Es tiempo entonces de conquistar los proyectos y metas que Dios tiene propuestos para ti. Es tiempo de ser valientes y ser hallados fieles al servicio del Señor. Es tiempo de que la iglesia, con la sabiduría y la inteligencia de Dios, sea establecida en el nuevo reino que Él nos ha dado. Amén. Te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces parece que hubiéramos tomado, Señor, una canoa y nos devolviéramos por el río Jordán a buscar qué. Si tú nos has borrado, Señor, nuestros pecados, pero también hoy nos prometes que vas a borrar de nosotros también y que tú no te acuerdas de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, y que dejas atrás las disensiones, las contiendas, los pleitos, el juzgamiento, las críticas, la murmuración. Padre,